Cuando atravesamos momentos de profundo dolor, ¿qué sucede en el plano espiritual? ¿Quién está observando nuestras reacciones y cómo afecta esto nuestra relación con Dios? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey. Esta es la segunda lección de nuestra serie de estudios en Job, Cuando tu mundo se derrumba. Cuando nos encontramos en medio del sufrimiento, Satanás tiene un objetivo claro. Quiere que olvidemos la bondad de Dios y dudemos de su fidelidad. Le invito a abrir su Biblia y prepararse para los ataques del enemigo en este mensaje titulado Adorando a Dios en medio del dolor y la pérdida. Bienvenido. D.L. Moody, el evangelista de finales de 1800 y fundador del Instituto Bíblico Moody, una vez dijo: «Hay dos razones por las que creo que Satanás existe. Primero, la Biblia lo declara. Y segundo, he tenido que lidiar con él». Francamente, el cristiano promedio va a través de la vida sin pensar en la guerra en la que está metido. Un autor escribió: «Muchas personas se levantan, comen, van a trabajar, hacen llamadas telefónicas, cuidan de sus hijos, limpian la cocina y se van a acostar sin pensar una sola vez en la existencia del mundo espiritual y el hecho de que la humanidad es el escenario de la batalla más grande que alguna vez haya tomado lugar». Ahora, las fuerzas del mal no están al mismo nivel que los poderes celestiales. No es una batalla entre dos fuerzas de igual poder, que nosotros solo contemplamos preguntándonos quién va a ganar. El poder de Dios es supremo, y el conflicto ya ha sido ganado. Sin embargo, las fuerzas del mal todavía no han admitido su derrota. La batalla ya ha sido ganada, pero aún así cada día hay enfrentamientos y contiendas. A Satanás, el general derrotado, se le ha permitido merodear por la tierra, y en su merodear, él busca nuevos reclutas para que nieguen la gloria de Dios y su soberanía, y su blanco favorito son los hijos de Dios. El silenciar la adoración y el agradecimiento de un creyente deleita mucho más a Satanás que maldecir a miles de no creyentes. Él odia que Dios sea adorado. En el libro de Isaías vemos que era el trono de Dios lo que Satanás deseaba. Era la gloria de Dios que él quería. Era la adoración de la humanidad que codiciaba. Y por eso Satanás fue juzgado. 1/3 de los ángeles lo siguieron en su rebelión y ahora le siguen como ángeles caídos, atacando la obra de Dios, los planes de Dios y los siervos de Dios. El apóstol Pedro nos informa que el deseo de Satanás es devorar, lo que también podemos entender como desacreditar o destruir a alguien que dice conocer a Cristo como su Salvador. 1 Pedro 5:8. Así que manténgase alerta. Él tiene su mirada puesta en usted. La forma en que Satanás puede atacar la gloria de Dios es a través de creyentes desobedientes, desleales, desagradecidos y apartados que rehúsan glorificarle porque están pasando por pruebas o tragedias, o se han vuelto apáticos, o están viviendo vidas en pecado. El callar la adoración de un creyente es su mayor objetivo porque él sabe que el trono de Dios está fuera de su alcance. Pero no es así con los hijos de Dios. Charles Spurgeon, quien tuvo un enorme ministerio en Londres hace unos siglos atrás, sufrió de grandes enfermedades físicas durante casi toda su vida. Él predicó casi 100 sermones sobre el libro de Job durante su ministerio, y para él esto no era un simple estudio bíblico. Spurgeon sabía lo que era sufrir. Sufría de dolores continuos todos los días, que a veces lo obligaban a permanecer en cama. Esa difícil situación comenzó a sus 20 años, casi al mismo tiempo en que empezó a pastorear su primera iglesia. La esposa de Spurgeon, Susana, también sufría en su salud, y a sus 30 años ya tenía muchas limitaciones físicas. En uno de sus sermones que leí esta semana, Spurgeon dijo:
Satanás odia ver cristianos felices glorificando a Dios. Él sabe muy bien que los cristianos tristes generalmente deshonran la gloria de Dios al desconfiar de ella, y piensa que si nos puede hacer preocupar hasta que no creamos más en la constancia y la bondad del Señor, Él le habrá robado a Dios de su gloria. Dios dijo: «El que me ofrece alabanzas me glorifica». Así que Satanás coloca su hacha sobre la raíz de nuestra adoración, para que Dios deje de ser glorificado. ¿Será eso verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que el plan de Satanás es silenciar la adoración y destruir el testimonio de los creyentes? Simplemente escuche. Mientras por primera vez en la historia de la humanidad el telón se abre en los cielos y podemos oír una conversación entre Dios y Satanás acerca de la vida de un fiel creyente llamado Job. Simplemente observe. Mientras Dios toma la vida de este creyente y lo ofrece a la humanidad como la exhibición número 1 en un museo, como la evidencia de que hay al menos una persona sobre la tierra que adorará a Dios en medio del dolor y las pruebas. El telón se abre en Job capítulo 1, versículo 6. Si estuvo con nosotros en nuestro último estudio, recordará que vimos 6 palabras que describen a Job. Las obtuvimos a partir de los primeros 5 versículos de este libro. Job era justo, genuino, reverente, resistente, adinerado y reconciliador. ¡Qué testimonio! Él tenía 7 hijos y 3 hijas. ¡Qué gran herencia! Un autor dijo que si se fuera a actuar esta historia, al final del versículo 5 habría una pausa. El telón caería. La audiencia tendría unos minutos para levantarse y estirarse, y luego el telón se abriría y revelaría un escenario totalmente diferente, ahora representando el cielo. La verdad es que Job se va a dormir al final de la primera escena y se despierta en la escena número 2, nunca imaginando lo que estaba a punto de ocurrir. Job no tiene idea de que mientras estaba dormido, Satanás estaba despierto. De hecho, él no tiene idea de que mientras descansaba recostado sobre su cama aquella noche, Dios había elegido alterar radicalmente todo en su vida a partir del siguiente día. La escena número 2 va a mostrar un contraste inmenso en comparación con la primera escena. La primera escena es calma. La segunda escena es caótica. La primera escena está llena de bendiciones, mientras que la segunda está llena de tragedias. La primera escena es exactamente lo que esperaríamos que le ocurriera a alguien que vive una vida piadosa. La segunda escena es una inesperada serie de calamidades, muertes y enfermedades. Esta no es la primera vez que algo así le pasa a alguien que ama a Dios. Quizás usted ha atravesado alguna situación similar. Mientras estaba viviendo una vida tranquila, Dios estaba preparando un plan que lo sorprendería, que lo conmocionaría, que incluso lo quebrantaría. Y ahora ve cómo Él está permitiendo que sucedan ciertas cosas que usted nunca habría esperado. Quizás usted esperaba caer entre algodones, y sin embargo se encontró en medio del fuego de la aflicción. Sin que Job tuviera la menor idea, una conversación estaba tomando lugar más allá de las estrellas. Una conversación que cambiaría la vida de Job como nunca podría imaginarse. La escena número 2 de la vida de Job comienza en los cielos. Leamos Job 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. La expresión hijos de Dios puede referirse a los seres espirituales, los ángeles, como ocurre más adelante en Job 38:7, donde las huestes angelicales se regocijan mientras observan a Dios crear y ordenar el universo. Los ángeles aquí están delante de Dios para rendir cuentas, y Satanás está con ellos también.
Si alguna vez pensó que Satanás no puede estar en la presencia de Dios porque Dios no puede estar en presencia del pecado, aquí vemos claramente que no es así. De hecho, no hay lugar en donde Dios no está. Él es omnipresente. Vemos en Zacarías 3:1 que Satanás estuvo en la presencia de Dios y acusó al sumo sacerdote Josué. En Apocalipsis se nos informa que Satanás acusa a los creyentes delante de Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. En Lucas, el Señor le dijo a Pedro que Satanás había venido y le había preguntado si podía zarandearlo como trigo. Luego el Señor le dijo a Pedro: «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte». Lucas 22, del 31 al 32. Satanás ya le había pedido permiso para probar a Pedro y Jesús ya había rogado por él. En el libro de Hebreos leemos que Jesús está intercediendo por nosotros. Piensen esto, Jesús ya ha intercedido por la prueba que usted está pasando ahora mismo. Sin embargo, la verdad permanece. Satanás va delante de Dios y lo acusa a usted, y luego viene delante suyo y le miente acerca de Dios. Le dice a Dios que no vale la pena el cuidarlo a usted, y le dice a usted que no vale la pena seguir a Dios. Le dice a Dios que usted es un pecador, y le dice a usted que Dios no se preocupa por usted. Le dice a Dios que usted le ha sido infiel, y le dice a usted que Dios ha perdido interés en usted. El nombre Satanás significa adversario o acusador, y en este versículo tiene el artículo definido él. Podríamos leerlo entonces como el Satanás, lo que enfatiza su actividad como el adversario. Podría traducirse como el acusador. En el Nuevo Testamento se dejó de usar el artículo definido y simplemente se lo llama Satanás. Es por eso que generalmente olvidamos que su objetivo principal es acusar. Escuche, Satanás no es un invento. Él no es una caricatura divertida en un traje rojo, un tridente en sus manos y una cola puntiaguda. Él no tiene cuernos tampoco. Satanás fue creado como un querubín, una de las clases de seres angelicales que existen. Ahora, cuando pensamos en un querubín, generalmente se nos viene a la mente la imagen de unos bebés gorditos volando con sus pequeñas alitas. Y sin embargo, los querubines eran los ángeles que estaban más cerca del trono de Dios. De hecho, el arca del pacto tenía 2 querubines esculpidos a cada extremo de la cubierta, que también se llama el propiciatorio. Fueron los querubines los que protegieron el jardín del Edén cuando Adán y Eva fueron expulsados, Génesis 3. También se esculpieron imágenes de querubines en el imponente templo de Salomón, Primero de Reyes 6. Otros pasajes nos informan que los ángeles, y los querubines están incluidos en esta categoría, son capaces de cambiar su apariencia. Algunas personas vieron ángeles en Sodoma y Gomorra, pero creyeron que eran personas, Génesis 19. Otros vieron criaturas brillantes, con vestimentas blancas como la nieve, y cuya apariencia era como la de un rayo. Lo que sí sabemos es que Satanás se describe en la Biblia como un querubín protector, Ezequiel 28, capaz de disfrazarse como un ángel de luz. Se lo llama el príncipe de este mundo, Juan 12:31, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Eso simplemente nos da la idea de que Satanás tiene liderazgo sobre los ángeles caídos y el mundo en pecado. También se describe como el Dios de este mundo en 2 Corintios 4:4. Aquí la palabra mundo viene del griego aion y se refiere al sistema de pensamiento del mundo, sus filosofías. Él es Beelzebú, según Mateo 12, Marcos 3 y Lucas 11, un término que se puede traducir como Señor de las moscas, y hace referencia a su tendencia y predilección hacia la corrupción. Él es Lucifer, según Isaías 14:12, lo que habla de su increíble belleza y su aura de luz que lo rodea, haciéndolo aún más fascinante para los millones de ángeles que lo siguieron en su rebelión en contra de Dios. Él es el engañador y el acusador, Apocalipsis 12.
el enemigo, Mateo 13, un homicida y el padre de mentiras, Juan 8:44. Así que aquí nos encontramos presenciando esta reunión celestial entre Dios y las huestes espirituales, incluyendo el enemigo de Dios y los hombres, Satanás. Él es un ser creado que está presentándose ante su Creador. El ángel que es ambos bello y malvado. El querubín caído que tiene un aura de luz, pero que es un representante de la oscuridad y la corrupción. Leamos Job 1:7. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. A todo esto Satanás no se está haciendo el listo aquí. Él está rindiendo cuentas. Y Dios no le está preguntando esto a Satanás porque de alguna manera se le escapó de la vista y le perdió el rastro. Dios no está desinformado aquí. Él no necesita que le den noticias de la ubicación de Satanás. Esa pregunta es como la que Dios hizo en el jardín del Edén. Adán, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Ahora Dios sabía dónde estaba Adán, pero le ofreció una oportunidad para confesar o revelar en dónde estaba. Dios sabía que Satanás había estado observando a Job, como el texto va a demostrarlo en un par de versículos. De hecho, las palabras que Satanás usa para rodear y andar por la tierra hacen referencia a un cuidadoso escrutinio. Él ha estado observando. Él ha estado analizando cuidadosamente la vida de Job. Luego el Señor le hace a Satanás una pregunta retórica. Él ya sabe la respuesta. Note Job 1:8. ¿No has considerado a mi siervo Job? Como si estuviera diciendo, ¿no te gustaría sacarlo del camino? Yo sé que has estado deseando una oportunidad para destruir el testimonio de este fiel hombre. Dios continúa hablando en Job 1:8. No hay otro como él en la tierra. Dios luego describe a Job como un varón perfecto y recto, lo que significa que él es justo y genuino. Él es temeroso de Dios, o sea, es reverente, y es apartado del mal, es resistente a la tentación. Dios le está diciendo efectivamente a Satanás, yo sé dónde has estado merodeando. Job es un gran hombre, ¿no es así? Pausemos por un momento y consideremos las implicaciones de lo que está pasando aquí. Mientras Job dormía aquella noche, el adversario estaba merodeando por su propiedad. Está mirando, buscando, investigando cuál era el punto débil en la vida de Job. Spurgeon escribió, como el obrero metalúrgico conoce que un metal debe trabajarse a cierta temperatura y otro a una temperatura diferente, como aquellos que tienen que trabajar con químicos saben que a cierta temperatura un líquido llega al punto de ebullición mientras que otro líquido no necesita tanta temperatura. De la misma manera, Satanás conoce exactamente la temperatura a la cual trabajarnos para sus propósitos. Como el cazador tiene un arma para cazar aves y otro tipo de arma para cazar venados, asimismo Satanás tiene una tentación distinta para cada tipo de persona. El enemigo, como un pescador experto, observa y adapta su carnada a la presa, y sabe en qué temporadas y estaciones los peces son más fáciles de atrapar. El problema para Satanás aquí es que Job no va a morder la carnada. ¿Iba Satanás entonces a sacudirlo y golpearlo? ¿Tomaría acaso sus posesiones y destruiría su vida para lograr su propósito? Eso es lo que él deseaba hacer, pero no podía. Él no podía tocar a Job porque él le pertenecía a Dios. Satanás necesitaba el permiso de Dios para hacer algo al respecto. ¿Y sabe qué? Lo mismo ocurre con nosotros. Satanás no puede tocarnos a menos que haya recibido permiso de parte de Dios. Querido oyente, si usted ha puesto su fe en Cristo, usted nunca estará en las manos de Satanás. Usted siempre estará en las manos de Dios.
Su prueba ha sido permitida por Dios. ¿Será capaz de alabar a Dios en medio del dolor y las dificultades? Dios dijo en Job 1:8, ¿has considerado a mi siervo Job? En otras palabras, ¿has estado observando a Job? Yo sé que sí. Él es uno de mis mejores siervos. A lo que Satanás responde con una acusación en Job 1:9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Él pasa de una reunión con Dios a una acusación delante de Dios. Satanás aquí está acusando los motivos de Job. Está diciendo, la única razón por la que Job te adora es porque tú lo recompensas. O sea, obvio que es tu siervo. ¿Quién no lo sería si le das todo lo que tiene? Míralo, lo hace por conveniencia. Note Job 1:10. ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa, a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás está diciendo aquí, mira todas las interminables bendiciones que le has dado a Job. Esa es la razón por la que te ama y te adora. ¿Será cierto? Vamos a ver. Sin embargo, ¿qué pasaría si Satanás y Dios estuvieran hablando acerca de usted o de mí? Satanás diría, la única razón por la que van a la iglesia es para estar de buenas contigo, para sobornarte, así sigues bendiciéndolos, para mantenerte de su lado. Y quizás usted diga, no, nada que ver, yo no soy así. Pero ¿qué pasa entonces cuando Dios no cumple, entre comillas? ¿Qué pasa cuando no nos va como queremos? Cuando nuestra vida no es un sendero de rosas todo el tiempo. ¿Qué le pasa a su espíritu cuando tiene que ir al hospital? ¿Qué le pasa a su caminar con Dios cuando se encuentra desempleado o en bancarrota o frente a la tumba de un ser querido? ¿Sabe Satanás cuál es su límite? La verdad es que Job no merece esa acusación. Él ha caminado con Dios por muchos años. Y además, como un autor escribió, Job es llamado el siervo de Dios. A Satanás no le importa en lo absoluto. Hazle saber cómo se siente sufrir la muerte de un hijo. Permite que el mundo se derrumbe sobre él y ahí vas a ver al verdadero Job. Imagine, Job no tenía la menor idea de que esta conversación estaba tomando lugar en el cielo. Pero antes de continuar, no pase por alto que Satanás también está acusando a Dios. Warren Wiersbe escribió estas sabias palabras. La acusación de Satanás era realmente un ataque contra Dios. La única razón por la que Job te teme es porque le pagas para que lo haga. Ustedes dos tienen un arreglo. Tú lo proteges y él prospera, mientras él te obedece y te adora. Tú no eres un Dios digno de adoración. Tú tienes que pagarle a la gente para que te adore. Querido oyente, nunca olvide que cuando rehusamos adorar a Dios y someternos a Dios porque estamos atravesando pruebas en nuestras vidas, no solo estamos afirmando las acusaciones de Satanás en contra de nosotros, lo cual lo deleita, sino que también afirmamos su acusación en contra de nuestro Salvador. ¿Ves? ¿Tú no eres digno de lealtad? ¿Ves? ¿Tú no eres digno de amor? Quítale a Job su salud, su familia, sus posesiones, y mira cómo su fe se derrumba. Ahora note Job 1, versículos 11 al 12. Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Uno quizás pensaría ahora, mira cómo Dios está arriesgando su gloria en la respuesta de Job. Job, por favor, no lo falles. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. Mire, Satanás no es omnisciente. Él no conoce el futuro como Dios lo conoce, con perfecta claridad. Satanás no sabe lo que Job va a hacer, pero Dios sabía perfectamente qué iba a hacer Job aún antes de la fundación del mundo. Dios va a jugar con Satanás,
como si fuera una marioneta para cumplir sus propósitos, no solo en la vida de Job, sino que también en su vida, querido oyente, mientras estudiamos el testimonio de Job. ¿Quiere hacer enojar a Satanás? Recuérdele la historia de Job. Él ha sido derrotado por un simple ser humano. Antes de concluir nuestro estudio, permítame hacer algunas afirmaciones acerca de Satanás a partir de lo que hemos observado en este texto. Varias cosas que hemos aprendido acerca de nuestro derrotado enemigo incluyen que Satanás está libre en la tierra, pero es responsable delante de Dios. Satanás es inteligente y astuto, pero no es omnisciente como Dios. Satanás no es capaz de tocar a los santos sin el permiso divino. La influencia de Satanás y su poder destructivo son limitados por la voluntad de Dios. Y la derrota definitiva de Satanás ocurre cuando el creyente continúa alabando a Dios, aún en medio del dolor y las dificultades. Dios dice, aquí está Job. Él va a ser la exhibición número 1 de que el ser humano es capaz de adorarme aun cuando lo pierde todo. Martín Lutero, el reformador que escribió el himno Castillo fuerte es nuestro Dios, una vez dijo, al cantar salmos a Dios, es como si le escupiéramos al diablo. Así que cantemos a Dios, sin importar el sufrimiento, o cuán débil es nuestra fe. Porque Job nos ha revelado que al final no estamos en las manos de Satanás, sino que estamos por siempre seguros en las manos de Dios. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón. La lección que acaba de escuchar se titula Adorando a Dios en medio del dolor y la pérdida, y forma parte de la serie Cuando tu mundo se derrumba. Hoy reflexionamos sobre el papel de Satanás como el acusador, quien busca que dejemos de glorificar a Dios cuando sufrimos. Una de las mejores maneras de resistir sus ataques es mantener la palabra de Dios siempre en nuestro corazón. Por eso, en nuestra página web, sabiduriaespanol.org, ofrecemos una variedad de recursos bíblicos gratuitos para su crecimiento espiritual. Le invitamos a visitarnos y disfrutar de todo nuestro contenido. Nos vemos pronto en Sabiduría para el Corazón.